Buenas tardes, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Muy contenta de tener esta oportunidad de poder dirigirme a ustedes. Hace mucho tiempo que no nos vemos, solo sabemos de nosotros es por el WhatsApp y por los medios que estamos ahora utilizando para poder comunicarnos, para poder también animarnos. Y en esta tarde de verdad quiero compartir con ustedes la gratitud que tengo para con Dios. Eh, Porque es verdad que no hemos estado pasando unos buenos momentos, todos sabemos la situación que estamos viviendo, tiempos difíciles, pero gracias a Dios no estamos solos. En todo este tiempo he podido sentir el amor, he podido sentir la misericordia de Dios en nuestras vidas, en mi familia. Hemos podido ver que, que Dios es grande, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Gracias por su gracia, por su favor. Y sé también, hermanos, que por muchos de ustedes igualmente el Señor ha estado manifestando su amor, manifestándose de una u otra manera, siempre guardándonos, Señor, siempre obrando por nosotros, ¿no? Siempre Él está ayudándonos. Muchas veces en estos tiempos se nos viene la preocupación, se nos viene la incertidumbre, pero el Señor tiene para todos palabras. Y en 1 de Pedro 5:7 que dice, no echen toda su ansiedad sobre Él, que Él cuida de vosotros. Cuando yo leo ese texto, hermanos, cuando dice, Él cuida de vosotros, pongo toda mi confianza en Él, ¿no? Porque sé que Él tiene el control de nuestras vidas, que Él cuida de nosotros. Y de verdad, hermanos, muy agradecida con Dios, también con cada uno de ustedes, que muchos hemos podido de repente vernos, conversar, y estamos trabajando, seguimos trabajando en el Señor. Ha cambiado muchas formas nuestra manera de repente de comunicarnos, de hacer las cosas, pero gracias a Dios estamos ahí siguiendo con Él, trabajando en el Señor. Gracias, hermanos, los amo en el Señor, me alegra que ustedes también, muchos de ustedes muy bien, algunos recuperándose, pero todos estamos, gracias a Dios, siguiendo en su camino. El Señor los bendiga grandemente de parte de mí y mi familia. Muchas gracias. Señor les bendiga. Buenas tardes, hermanos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a dar inicio a este culto central del día domingo de la Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera Templo de la Luz del Mundo. Para ello doy la bienvenida a todos mis hermanos y a mis hermanos nuevos también, que aún no los conozco físicamente, pero yo sé que pronto nos vamos a encontrar y a conocernos. Que este culto, hermanos, sea de gozo para la honra de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, hermanos, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes y ahora vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Amado Dios, te damos la gloria y la honra en esta hora, Padre. Queremos exaltar tu nombre y te pedimos, Señor, que bendigas este culto, que nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, ahora les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Proverbios 14:12. Amén. Amén. Proverbios 14:12 dice la palabra de Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Hermanos, este texto me hizo reflexionar y me hizo recordar que cuando yo me alejé del camino de Jesús, pensé que era el camino correcto. Pensé que yo no le hacía daño a nadie, que no me iba a pasar nada, pero no era el camino, hermano. Y si ahora estoy con ustedes, hermanos, alabando a Dios, es por la gracia y honra de nuestro Señor Jesucristo y por su misericordia. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, ahora, a continuación, los dejo con el ministerio de alabanza. Buenas tardes, hermanos. Vamos a decirle al Señor a través de esta canción: Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres el amigo que me ama.
Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, que en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, que en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, que en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, que en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, que en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Oh, tú eres nuestra vida, Señor, y nuestro amigo fiel. A ti sea toda la gloria. Queridos hermanos, a través de esta adoración al Señor vamos a decirle que queremos que Él quebrante nuestras vidas y que queremos más de Él en nuestras vidas. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar
más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Te adoramos, Señor. Queremos menguar cada día en nuestro yo, y que seas tú, Señor, que ilumines nuestra vida con tu carácter. A ti sea toda la gloria. Qué lindo, hermano. Después de haber escuchado las alabanzas, de habernos gozado con nuestras alabanzas, ahora vamos a disponer nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios a cargo del pastor Isaías Ramón. En esta hora, gracias a Dios por este tiempo en la cual estamos viviendo. Sé que son situaciones muy difíciles, adversas, pero sin embargo Dios ha prometido estar con su iglesia hasta el fin del mundo. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra en este tiempo. Amado Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno y bueno de gran manera. Nos rendimos a ti, bendecimos tu nombre. Santo eres, santo, santo Padre. Gracias por este tiempo de alabanzas. Gracias por permitir este tiempo de poder reflexionar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les siga diciendo, vamos a leer la palabra de Dios en Efesios. Algunos versículos. Dice la palabra en esta hora en el nombre de Jesús. Efesios 6, versículos 10 hasta el 14. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hasta ahí nomás. En esta tarde vamos a analizar, y le he puesto por título, manteniéndonos firmes en el Señor. Manteniéndonos firmes en el Señor. Y quiero, en esta hora, en el primer texto donde el cual hemos leído, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. La palabra fortaleceos
implica esforzarnos. ¿Y por qué tenemos que esforzarnos? Porque sabemos que nosotros, los hombres, somos cuerpo, alma y espíritu. Y hay una lucha entre la carne y el espíritu. La carne quiere muchas veces, tiene tendencia a pecar, tiene tendencia a desanimarse, a enfermarse, a estar con miedo. Y por eso Pablo escribe a los Efesios, donde que le da palabras de ánimo para que ellos se puedan mantener firmes en el Señor. Y el mantenerse firmes en el Señor implica un esfuerzo, ya que nuestra lucha, como dice este texto, no es contra personas, sino son contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que son espíritus enviados del enemigo para desanimar a la iglesia. Más aún cuando estamos viviendo un tiempo difícil de miedo, de temor, y muchas veces ese temor implica en que nos desalentemos y desconfiemos de nuestra fe. Por eso esta primera parte quiero decirles una vez más, dice, por lo demás, hermanos míos, al determinar hermanos míos hay un amor de ánimo, y le dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dos cosas. Tenemos que fortalecernos, y fortalecernos es esforzarnos, es prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Para contrarrestar las huestes celestiales. Para contrarrestar las huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Mire usted. Entonces, nos tenemos que esforzados espiritualmente. Por eso, en Josué, Dios le dice a José, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es difícil esforzarse espiritualmente, pero esforzarnos para otras cosas que son cotidianas y que debe ser así, para trabajar, estudiar, para lavar, cocinar, planchar, nos esforzamos. Nadie nos dice que tienes que esforzarse, pero nos esforzamos de algo natural porque tenemos que hacer cotidianamente todas las cosas diarias. Pero este fortaleceos en el Señor es un poco más difícil porque implica que nuestras luchas no son con personas, sino son luchas con huestes de maldad. ¿Y sabe por qué les digo huestes de maldad? Porque el 11 dice, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, ¿qué significa la palabra acechanzas? Dice, engaño, trampa para hacer daño. Es más, dice que el enemigo está como espiándonos, queriéndonos poner cabe para caernos. Entonces, quiero yo decirles, ese fortalecerse implica un esfuerzo espiritual para ganar al enemigo. Y ustedes saben por la palabra que el enemigo está vencido, pero muchas veces nos vence.
Por eso quiero tomar algunos textos de referencia. ¿Qué implica? Según Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mire, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, en el regalo que es en Cristo Jesús. Tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha regalado esa gracia, ese regalo de la salvación en Cristo Jesús. Entonces, ese esfuerzo va a depender solamente de mi persona y de tu persona. Y tenemos que esforzarnos porque Dios nos dice: esfuérzate, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y mire, ahora voy a hablar en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Acá David está llegando a los finales de su día. Y David ya sabía cómo era gobernar a un pueblo. Y también sabía quiénes eran sus enemigos. Por eso, como David le da la posta a Salomón para que sea el próximo gobernante, y le da una palabra de aliento, y le dice de esta manera: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todo en la tierra. Esfuérzate y sé hombre, le dice a Salomón. Pero le dice algo más: yo sigo el camino de todo en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Pero le dice un poco más, dice: 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Miren, hermanos, David le da a Salomón unas instrucciones. Dice: esfuérzate, sí, pero esfuérzate en guardar los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y sus mandamientos. Es decir, amados hermanos, que, como le digo, no es un esfuerzo natural en nuestras propias fuerzas, es un esfuerzo espiritual. Porque el texto dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. Si usted quiere esforzarse en el Señor, yo quiero esforzarme en el Señor, tengo que esforzarme a guardar sus preceptos, sus mandamientos, sus leyes, sus principios de la palabra de Dios. Miren, ¿qué implica más el esfuerzo? Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 16-13. Dice de esta manera, 1 Corintios 16:13, dice: velad, estad firme en la fe. Velad, estad firme en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. ¿Qué implica velar? Estar atento a todo el acontecimiento que está pasando ahorita en el mundo. Estás firme en la fe. ¿Tu fe dónde está puesta? ¿En lo que nuestras vistas pueden ver? ¿O está puesta en la roca que es Cristo Jesús? Amada iglesia, velad, estad firme en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos, es decir, que tu palabra sea así y que no estés dudando de aquellos argumentos que el enemigo quiere ponernos, cabe, para que tú y yo podamos desanimarnos en esta hora. Entonces dice:
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué implica en el poder de su fuerza? Significa el poder espiritual, donde que el Señor ha dejado para la iglesia, en el poder espiritual. Y ese poder espiritual, vamos a ver en la Biblia, en Zacarías, capítulo 4, versículo 6b, está hablando a Zorobabel y a algunos líderes espirituales más, le dice, le estaba mandando a construir el templo y tenían ellos que confrontar muchas batallas, muchas luchas. Y Jehová le dice a ellos, no con ejército ni con fuerza, sino en mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La iglesia va a ganar esta batalla espiritualmente. La iglesia va a ganar la batalla dejando de lado las dudas, el contexto que estamos viviendo. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Muchas veces como humano quiere desanimar, viene duda, pero ahí donde que nosotros tenemos que sacar la fuerza, porque dice la palabra del Señor, mayor es el que está en mí que en el mundo. Dice la palabra del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren, hermanos, yo quiero en esta hora alentarte a tu vida espiritual para que tomemos posición y podernos pararnos en la palabra que es en Cristo Jesús. Jesús ya hizo todo. Ahora depende de mi persona y de tu persona. Miren, ¿qué más dice en Hechos 1:8? Ustedes saben ese texto prácticamente, pero algunos textos más quiero hablar de Hechos. Pero Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo, dice. Es decir, hermanos, en el poder de sus fuerzas es un poder espiritual, pero cuando nosotros hayamos experimentado el amor de Cristo, cuando usted y yo nos hemos entregado a Jesús, entra un primer amor, un sello del Espíritu Santo espiritual para animarnos. Y acá en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder. ¿Para qué ellos iban a recibir poder? ¿Para esconderse? No, para avanzar y ser testigos, para testificar de que Cristo vive y es real. ¿Qué dice en Hechos 4:33? Hablando del poder. Hechos 4:33 dice de esta manera. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era para todos ellos. Mira, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Amada iglesia, ¿cómo podemos nosotros llenarnos de ese poder? ¿Cómo nosotros podemos tener ese poder? Les explico de esta manera. El versículo 11 dice, vestidos de toda armadura de Dios. Vestidos de toda armadura de Dios. ¿Qué implica esta armadura de Dios? ¿Sabe qué implica? Dice, toda armadura de Dios consiste en los implementos que Dios ha entregado a sus hijos. ¿Para qué? Para que se defiendan y logren vencer los ataques del maligno. Miren, hermanos, ¿qué ataque del enemigo? Es muy diferente tener un culto virtual y es muy diferente tener un culto presencial. Yo lo estoy experimentando. Pero sin embargo, como dice la palabra, entra a tu aposento o entra a tu cuarto, ora a tu Padre en secreto. Tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Esa privacidad espiritual
lo tengo que lograr yo y lo tiene que lograr usted. Porque ahí es donde que nos fortalecemos. Por eso dice, toda la armadura de Dios consiste en los implementos que Dios ha entregado a todos sus hijos para defendernos y poder vencer los ataques del maligno. ¿Y qué ataques del maligno? Dice que eran las asechanzas del diablo. Yo he dicho que son asechanzas, son trampas, son engaños que el enemigo quiere ponernos en nuestra mente, dudándonos. A veces por A, por B, viene un dolor de garganta o viene un hinchazón, ya el COVID nos quiere hacer creer. Y ahora todos lo llaman esta enfermedad del COVID. Por eso es importante que tenemos que fortalecernos en el Señor. Miren, ¿y cuáles son esas armaduras? Usted es fácil, yo lo conozco, pero muchas veces esta carne no lo quiere hacer, amada iglesia. Una de las armaduras que Dios ha dejado en su palabra es la oración a diario. ¿No dice la palabra orar sin cesar? Esa armadura que ha dado a todos sus hijos. Pero hay que separar un tiempo de esa oración diaria que tenemos con Papá Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es difícil porque la carne no está dispuesta. Pero este Espíritu está dispuesto. Pero muchas veces no lo permitimos. ¿Qué más? La lectura de la palabra de Dios. Los martes estamos enseñando el tema hacia la madurez. Y le estoy enseñando la diferencia entre leer la palabra de Dios y el estudio de escudriñar la palabra de Dios, que son cosas muy diferentes. Pero acá le pongo oración, lectura de la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué más? Conocimiento de la palabra, es decir, conocimiento de la palabra, escudriñar la palabra hace a mí y a usted un hombre y una mujer maduros en la fe. Porque hay tantas promesas en la palabra de Dios donde que tenemos que confiar en Dios. Por eso, amada iglesia, yo estos domingos quiero predicar de esto y animar a la iglesia. Y quiero leer una promesa solamente. Cuando hemos dicho de las armaduras de Dios, la oración, lectura, el conocimiento de su palabra para saber las promesas del Señor. Y hay una promesa muy interesante. Y también lo he puesto ahí en el WhatsApp de la iglesia. Es un Salmos. Yo lo puse en la mañana una versión, pero quiero leer otra versión. Salmo 144, 2. Mire usted esta promesa. Mire, bendito sea Jehová mi roca. Gloria a Dios. Quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo. Fortaleza mía y mi libertador. Escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Amada iglesia, qué tremenda promesa para la iglesia. Pero cuando no leo las palabras me pierdo las promesas y mi enemigo en el primer cabe que me pone ya no me quiero desanimar. Hoy necesitamos día a día fortalecernos en el Señor. ¿Por qué? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están las amistades? ¿Y cuál es el mensaje que nosotros tenemos que transmitir a ellos? Nosotros tenemos que fortalecernos día a día para animar a ellos que no conocen la palabra de Dios. Para orar por ellos. No digo que vayan a orar. Por teléfono. Una llamada, un mensaje. Para testificar del poder de sanidad de Dios. Bendito sea Jehová mi roca, gloria a Dios. Quien adiestra mi mano para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo. Fortaleza mía y mi libertador. Escudo mío en quien he confiado. Usted puede declarar esa palabra.
Usted puede confesar esta palabra. Cuando usted y yo confesamos esa palabra, viene un poder sobrenatural en nuestra vida y nos levanta para la gloria de Dios. Amada iglesia, yo quiero en esta hora preguntarte cómo te estás manteniendo en el Señor. ¿Cómo te estás manteniendo día a día en el Señor? Los amigos que nos escuchan, ellos no saben cómo mantenerse en el Señor, pero pueden saber si se acercan a Jesús. Por eso, amada iglesia, quiero dejarte esta reflexión en el nombre de Jesús. ¿Cómo te estás manteniendo firme en el Señor? ¿Te estás desarrollando? ¿Te estás fortaleciendo? ¿Te estás apoderando de esta palabra? Hay un adversario que está ahí, que nos quiere poner cabe, que nos está acechando. Pero hay un Dios todopoderoso que en la cruz derrotó al diablo para el beneficio de su iglesia, en el nombre de Jesús. Esfuérzate en el nombre de Jesús. Y a ti, amigo, que me escuchas, la única manera de poder confrontar y pasar todas estas cosas que estamos viviendo es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Así que te dejo el mensaje de salvación para la gloria de Dios. Amado Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amado Padre, te doy gracias porque las promesas son verdades a nuestra vida espiritual. Quiero que bendigas a tu iglesia, que fortalezcas a tu iglesia y que comencemos diariamente a comenzar a orar, a estudiar tu palabra, para pararnos en la roca que es Cristo Jesús. Para cada promesa que está escrita en tu palabra sea para mi vida espiritual el aliento. Y ese poder sobrenatural se pueda reflejar en mi rostro para la gloria tuya. Ayúdame a animar a otros hermanos. Ayúdame a dar un mensaje a otra familia, a los amigos que están viviendo día a día días difíciles. Te pido misericordia, Padre. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te dejo este mensaje, amada iglesia, a ti también, amigo. Mantenernos firmes en el Señor. Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias a Dios por su palabra maravillosa, su palabra poderosa de esta noche, hermanos. Ahora nos queda, hermanos, aplicar su palabra en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad también de poder dirigir el culto.